Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro segundo ciclo de webinar después de un año y medio de implementada la ley 21.545, más conocida como ley de autismo. En esta oportunidad, recordarles que el año pasado, 2023, realizamos un ciclo de webinar eh, donde se hablaban de los temas relacionados con los artículos de la ley, ¿cierto? Pero este año ya nos vamos de lleno con la aplicación de la ley en el contexto educativo y partimos el 2 de mayo con el primer webinar que se trataba de los ajustes a los dispositivos de gestión. Hoy hablaremos sobre el plan de acompañamiento emocional y conductual para estudiantes en el espectro del autismo y finalmente el 13 de junio estaremos hablando de las estrategias didácticas y diversificadas para atender a los estudiantes autistas en el contexto escolar. Este ciclo tiene por nombre Avanzando hacia comunidades educativas inclusivas en el marco de la implementación de la Ley 21.545. Y como siempre, está Marcela Villegas, profesional del equipo de atención a la diversidad, encargada cierto, de la implementación de la ley. Entre paréntesis, quisiera comentarles que este webinar también se está Porfa, transmitiendo en el canal de avisa que YouTube estamos y transmitiendo quedará también acá en guardado. YouTube. Y además Llegamos después a lo 4.500 inscritos, subiremos así que a tuvimos la que página web transmitir también por ahí. Eso, especialmineduc.cl. gracias. Así que le damos la bienvenida a Marcela, estamos muy atentos y atentas para empezar este nuevo webinar que viene a informarnos sobre los planes de acompañamiento emocional y conducta. Muchas gracias, Tamara. Espero que se escuche bien. Estamos aquí nuevamente en un ciclo de webinar en la implementación educativa de la ley. Estamos súper contentos desde la División de Educación General y en particular del equipo de atención a la diversidad, porque desde septiembre de 2023 hasta ahora hemos ido incorporando cada vez más asistentes a estos ciclos y cada vez se revisa más nuestra página. Recuerden que en especial.mineduc están todos los recursos que hemos ido elaborando con mucho compromiso, con mucho sentido de realidad también respecto de cómo acompañar al estudiantado autista en su proceso educativo inclusivo. Sabemos también que la gran prevalencia de estudiantes autistas en la escuela regular ha sido todo un desafío que explica el por qué hoy día tenemos una política pública para el autismo. No es al revés, y siempre lo voy a seguir reiterando, como educadora diferencial que viene del sistema y que viene de vincularse con el estudiantado autista, con las agrupaciones que facilitaron y promovieron esta política pública de ley marco 21.545, que la prevalencia del estudiantado autista ha ido en aumento significativamente. Hoy día tenemos 71.000 estudiantes autistas en el sistema de educación nacional, principalmente en colegios con programas de integración y un grupo minoritario, pero no menos significativo y muy querido por nosotras, que es el de las escuelas especiales. Y una de las tensiones importantes que se ha generado en el sistema educativo nacional tiene que ver con dos ámbitos esenciales. Primero, con un sentido de realidad, considerar que los estudiantes autistas desafían al sistema a una respuesta mucho más sensible y mucho más diversificada de lo que estamos acostumbrados. Hace 10 años atrás teníamos un estudiante autista que tenía un nivel 1 permanentemente, por lo tanto había una menor diversificación de la enseñanza. Sin embargo, en este minuto, cada vez más los estudiantes autistas que acceden a la educación regular presentan una gran variabilidad de manifestaciones y gran variabilidad de necesidades de apoyo. Por lo tanto, para poder implementar la ley no basta con cumplir con la normativa. Tal como quedó plasmado en la circular 586, la normativa es la base mínima para poder desplegar
todo un acompañamiento sensible, respetuoso al estudiantado autista, principalmente en el ámbito que hoy día nos convoca y sé que es lo que despierta mayor preocupación de las familias y de las comunidades educativas, que es cómo acompañamos sensible y respetuosamente a niños y niñas, adolescentes y jóvenes autistas, dada su vulnerabilidad neuropsicológica. ¿Ya? Entonces, dicho esto, hay que considerar que para llegar a hablar de los planes de acompañamiento emocional y conductual, tenemos que entender la lógica y tenemos que entender el marco. Y el marco de la ley de autismo, siendo esta una ley marco, hay que considerar que hay tres ámbitos esenciales de despliegue de la normatividad y despliegue de la perspectiva educativa respecto de la neurodivergencia en general y del autismo en particular. Primero, que la ley de autismo tiene tres focos, que una es la perspectiva de derechos humanos, que venimos trabajando en el sistema educativo nacional desde hace muchísimos años, específicamente respecto a educación inclusiva desde el 2008, cuando firma Chile en Estados Unidos, en la ONU, una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, no hay que entender la ley de autismo separada de todo un concierto internacional y nacional que viene avanzando desde el 2008 hasta la fecha, con una política cada vez más inclusiva, haciendo una progresiva transformación de las comunidades educativas, pasando de una escolarización de las neurodivergencias, especialmente en escuelas especiales, todo nuestro respeto y nuestro compromiso con ellas, para pasar a la educación regular a través de los programas de integración escolar. Y por lo tanto, tenemos que pensar que la ley de autismo no es solamente para los establecimientos con programas de integración escolar, ni tampoco solamente para aquellos que son de los SLEP, de los municipales, de los particulares subvencionados, sino que es para todo el sistema educativo nacional. Y la perspectiva de educación inclusiva tiene que traducirse en una revisión de cómo estamos entendiendo la educación, entendiendo y validando, por supuesto, las legítimas tensiones que se han venido desarrollando en un sistema educativo nacional que hoy día tiene 71.000 chicos y chicas autistas, dada una prevalencia internacional. Siempre explico esto, nunca está de más, porque en el diálogo con las familias, en el diálogo entre los docentes, tenemos que entender que a nivel internacional estamos hablando de 1 en 36 niños o niñas autistas. 1 en 36 es una prevalencia enorme. Por lo tanto, cuando pensamos en Chile y revisamos uno de los papers que ha sido más publicado, que es el de la Universidad de Chile, donde hablamos de una prevalencia de 1 en 51, entonces no es raro encontrarnos con 71.000 estudiantes autistas en la educación regular. No tiene directamente que ver con el sistema educativo nacional. Primero hay que establecer claramente que la prevalencia de la condición es una prevalencia en aumento, creciente, que se ha ido duplicando y triplicando a nivel internacional, y Chile no es la excepción de este tremendo desafío que se presenta como un desafío de nuevos aprendizajes, de nuevas prácticas, de nueva cultura escolar. En ese sentido, entonces, lo que resguarda finalmente la ley de autismo no es distinto tampoco de lo que el Ministerio de Educación viene trabajando en los últimos 2 años con el Plan de Reactivación Educativa. Si nosotros recordamos cuáles son los ejes de revinculación educativa, nos vamos a recordar que son convivencia y salud mental, fortalecimiento de los aprendizajes, revinculación y mejoramiento de la asistencia. Por lo tanto, nosotros como ministerio, como sistema educativo nacional, ya venimos trabajando hace muchos años y con énfasis después de la pandemia en elementos fundamentales para transformar la cultura escolar en una cultura escolar neuroinclusiva, donde se asume la neurodivergencia como un elemento y un factor de transformación positiva de la comunidad escolar. Por otra parte, la necesidad de ajustar las políticas de gestión educativa tanto a nivel del aula, de la escuela, como de la macropolítica a nivel ministerial, de la Superintendencia de Educación, de la Agencia de Calidad, en el fondo de todo el sistema de aseguramiento de calidad del país. Y por otra parte, la necesidad de prácticas pedagógicas diversificadas. Y cuando digo esto, voy inmediatamente a lo práctico. Si nosotros pensamos que los profesores y profesoras, las familias,
nos cuentan que hay 5, 6, 10, 12 estudiantes autistas en un aula, es sumamente difícil pensar que la respuesta educativa puede ser desplegada de la misma forma que si hubiesen 2 o 3 chicos o chicas autistas en el aula. La gran prevalencia que tenemos en el aula implica entonces la necesidad de revisar estas prácticas para poder determinar de qué manera repensamos las lógicas tradicionalmente desplegadas en el ámbito de la educación regular. Y por lo tanto, cuando hablamos de que hay que asegurar el acceso, participación, permanencia, progreso en el aprendizaje, que son solicitudes explícitas de la ley de autismo, eso está directamente vinculado con todos y todas los estudiantes, no exclusivamente con la población autista. Sabemos que hay una tensión que se ha generado entre familias, entre comunidades educativas, porque hay un legítimo derecho de ambas partes, si pudiésemos definirlo así, de resguardar los derechos y las trayectorias educativas del estudiantado, y también son legítimas todas las demandas, los desafíos y las solicitudes de acompañamiento de las comunidades educativas. Y nosotros estamos en una articulación. Es un sistema educativo que se resignifica dado una necesidad de despliegue distinta a la que veníamos teniendo, no solamente porque la norma cambia, sino que la norma es respuesta o viene en respuesta de una prevalencia significativamente superior en los últimos 4, 5 o 6 años. Y recordar que el acceso del estudiantado neurodivergente en general y autismo en particular no está dado por la ley de autismo, tiene que ver directamente con la ley de inclusión, con un sistema de admisión educativa sin selección. Por lo tanto, el que se aglutinen cierto número de estudiantado autista en los espacios educativos tiene que ver con que las familias vamos eligiendo también las mejores oportunidades y se empiezan a destacar ciertas escuelas, ciertos programas de integración escolar por sus buenas prácticas o prácticas más innovadoras, prácticas más flexibilizadas, prácticas que no están directamente centradas en el rendimiento académico y que son más permeables a innovar respecto de una nueva realidad. Porque efectivamente estamos frente a una nueva realidad y por eso entendemos absolutamente el tremendo interés que existe respecto a qué acciones específicamente tenemos que implementar para responder al estudiantado autista en toda la trayectoria educativa. Ahora, en la ley de autismo establece específicamente 7 artículos respecto de la ley de autismo, pero hoy día nos vamos a centrar en los 3 esenciales que vienen a generar la transformación, el fortalecimiento, la innovación, la necesidad de mayor colaboración entre los equipos de aula, un mayor trabajo con las familias, que son el 18, el 19 y el 20. El 18 y el 19 y el 20, lo importante no es el número, lo importante es lo que nos dice. Primer elemento es la necesidad que tenemos de fortalecer la normativa inclusiva con la que contamos, entre ellos la ley de inclusión, el decreto 83, que están en un proceso de actualización, de profundización, de ampliación, un decreto 67 que permite visualizar los procesos evaluativos como parte de los procesos de enseñanza. Por lo tanto, cuando hablamos de la gestión, tenemos que pensar que los establecimientos educativos necesitan resignificar, ojalá a través de sus planes de mejoramiento educativo, resignificar el cómo despliegan sus dispositivos de gestión y cómo fortalecen la normativa inclusiva. Por otro lado, el artículo 19 nos habla de la necesidad de desplegar acciones formativas. Por lo tanto, vuelvo a invitarlos a revisar las ofertas que tiene el Ministerio de Educación a través del CPIP y también la oferta gratuita que tiene el sistema con la plataforma Educar Chile, donde subimos un curso al sistema sobre los webinars gratuitos que desarrolla tanto la División de Educación en General, que están ahí instalados en la página especial.mineduc, como también la Superintendencia de Educación Parvularia, que ha venido también desplegando para la educación inicial todo un marco de recursos paralelo a lo que venimos desarrollando desde la División de Educación en General, que esencialmente le habla a las escuelas.
Y por otra parte, el artículo 20 nos convoca, nos mandata, nos conduce a fortalecer una convivencia inclusiva, neuroinclusiva, como estableció la Organización de las Naciones Unidas el 2023 respecto del autismo en particular. ¿Cómo se traduce esto en mejorar las prácticas pedagógicas en función de la inclusión, los dispositivos de gestión? Bueno, por una parte, antes de llegar al PAEC, es necesario revisar los dispositivos de gestión con que cuenta la escuela, si están ajustados o no, no a la ley de autismo en particular, sino que a la neurodivergencia presente en las aulas de nuestro país. Y por otra parte, revisar si nuestros dispositivos de gestión en articulación con las prácticas pedagógicas, tanto para niños y niñas neurodivergentes como típicos, si se están resguardando las trayectorias educativas de todos y todas, y en particular del estudiantado autista, que en los últimos 15 años ha dado evidencia de ser una de las poblaciones más vulnerables a la deserción escolar, al maltrato entre iguales, a las repitencias, a las deserciones, y después tenemos abundantes solicitudes de validación de estudios a través de exámenes libres, pero eso tiene una lógica, y esa lógica es que el sistema no pudo responder sin una normativa clara, sin una política pública específica, no había podido responder a las legítimas necesidades de ajustes que tenía ese estudiantado. Ahora, cuando nosotros hacemos la revisión de estos dispositivos de gestión que se tienen que ajustar, que nosotros tuvimos un webinar justamente el 2 de abril con la Superintendencia de Educación a propósito de la circular 586 de la CIE, que fue trabajada en conjunto para que tuviesen orientación educativa, hay que establecer claramente que las preguntas tienen que hacerse en relación al PI, a los planes de mejoramiento educativo, a cómo los planes normativos se disponen y a cómo el reglamento interno. Y ahí hacemos inmediato doble clic con los planes de acompañamiento emocional y conductual. De qué manera el reglamento interno del establecimiento levanta nuevos dispositivos de gestión que no son distintos a lo que ustedes han venido haciendo, principalmente cuando han tenido estudiantado autista. Lo distinto es que la norma hoy día fiscaliza una respuesta formativa que era sumamente necesaria antes de la ley de autismo, que tiene que ver cómo respondo a las necesidades de apoyo de los estudiantes que tengo en el aula y cómo yo puedo responder atendiendo las legítimas diferencias en la constitución neuropsicológica del aprendiz autista. ¿Ya? Entonces, estas diapos que van a quedar alojadas también en nuestra página vienen a hacer una introducción o un recurso para acompañar estos procesos de revisión de los dispositivos de gestión para finalmente plantearse, por ejemplo, si los sellos contenidos en el proyecto educativo institucional y los sellos que se van articulando en los planes normativos tienen relación con la población que tú atiendes. Porque muchas veces pasa que nosotros nos vinculamos con los establecimientos, con las comunidades educativas y nos plantean que tienen graves dificultades de convivencia en torno a las neurodivergencias. Y posteriormente preguntamos y vamos preguntando, bueno, si los planes de mejoramiento educativo tienen relación con eso, directamente con contenidos curriculares. Y habitualmente tienen más bien que ver con contenidos académicos, con desarrollo de habilidades, y ahí es donde hay que articular una lógica curricular, pero con una lógica también desde la convivencia y el bienestar. Porque no hay niño ni neurotípico ni neurodivergente que pueda aprender en un clima de aula que no responde sensiblemente a las legítimas diferencias entre todo el estudiantado. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este estudiantado autista, voy a volver a repetir insistentemente que es imposible pensar que los dispositivos de gestión y las prácticas inclusivas se pueden mantener de la misma manera con una población neurodivergente de 71.000 estudiantes en aumento. A educación específicamente no le compete analizar médicamente, clínicamente, el porqué de esta mayor prevalencia. Lo que le compete profundamente a la educación es establecer qué necesidades de apoyo
qué perfil de funcionamiento tiene este estudiante autista o con otra condición neurodivergente y de qué manera la respuesta del establecimiento educativo puede atender a 5, 6, 7, 10 estudiantes en un aula regular, ¿ya? Y de qué manera resguardamos también el bienestar entre los pares, entre los estudiantes neurodivergentes, los estudiantes típicos, y cómo acompañamos a los estudiantes típicos a una formación de una convivencia profundamente neuroinclusiva para que sean parte de un proceso de transformación cultural y no se mantengan distantes, ajenos o en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces siempre hay que recordar que dentro de las orientaciones técnicas para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas hay un elemento que hoy día vamos a cliquear, vamos a hacer el doble clic y vamos a decir, dentro de esta nueva realidad, con un incremento significativo del estudiante neurodivergente en la educación regular, con una prevalencia internacional y nacional en aumento, que nos desafía como sistema educativo, como sistema de salud, como sistema de desarrollo social, y que por ende explica la existencia de una política pública demandada, sentida y legítimamente por las familias de personas autistas y las propias personas autistas autorrepresentadas, es que tenemos que abrir. ¿De qué manera? Uno de los principales desafíos tiene que ver con el acompañamiento emocional y conductual. Y ese acompañamiento emocional, ahora voy a bajar el ritmo porque ya hice la introducción, ya estamos situados en esta dinámica, sabemos de la prevalencia, sabemos del origen del 2008 hasta la fecha de una política educativa inclusiva y sabemos ahora que tenemos que responder también a una fiscalización de la Superintendencia de Educación que ha escuchado la voz de las comunidades autistas, ha escuchado la voz de los gremios, que participó en la mesa técnica de autismo con los 50 representantes de distintas organizaciones y también de los colegios profesionales que se sumaron a esta iniciativa, funcionarios del sistema de aseguramiento de calidad. Por lo tanto, una vez hecho ya este escenario, decimos, ¿qué nos dice la circular de la CIE? Entonces, respecto al acompañamiento emocional y conductual. ¿De qué manera ese acompañamiento emocional y conductual que siempre hemos venido haciendo, hoy día se sistematiza, hoy día se hace seguimiento, hoy día se establece la relación de colaboración con la familia y hoy día atiendo específicamente a una población vulnerable de exclusión y vulnerable de ser excluida del sistema educativo nacional? Y entonces también les vamos a dejar en nuestra página 3 nuevas infografías, ya habían 2 en el sistema, una que tiene directa relación con los propósitos de la ley y otra que tiene relación con los principios de la ley. Pero estas 3 diapositivas que van a quedar a su disposición en los próximos días, nuevamente habla de qué implica los ajustes a los dispositivos de gestión, qué articulado, que son los mismos que han visto en estas diapositivas, son los que nos convoca el 18, 19, 20 y 21, y de qué manera el acompañamiento emocional y conductual tiene 3 grandes ejes. El primero, que es el que vamos a ver hoy día, son los planes de acompañamiento emocional y conductual. Los segundos, que tienen directa relación con los protocolos de respuesta ante situaciones de desregulación emocional y conductual. Y el tercer eje, que tiene que ver con la aplicación de las medidas de sanción. Entonces, todos estos elementos formativos, la Superintendencia de Educación lo que hace es tomar la indicación, la sugerencia, escuchar la voz de la población autista, de los gremios y de todos los involucrados representados en la mesa técnica y señalar, bueno, vamos a tener entonces que normar específicamente de qué manera vamos a dar respuesta. Pero a mí me gustaría, antes de seguir adelante, señalar que esto es una oportunidad, es un desafío, que en este caso está hablando de la población autista en los establecimientos educacionales, pero que viene a fortalecer una mirada inclusiva que involucre a todos y todos aquellos estudiantes que por alguna razón personal, contextual, biológica o funcional tienen legítimo derecho a ser mirados como sujetos de derecho y por lo tanto nos demanda a levantar nuevas formas de revinculación, de fortalecimiento de los aprendizajes,
de convivencia, en donde todos y todas contribuyamos a un país que reconoce su neurodiversidad, su neurodivergencia y sus derechos humanos en el aula. ¿Ya? Por lo tanto, en esta perspectiva nos planteamos, entonces, ¿por qué un plan de acompañamiento emocional y conductual? ¿En qué están pensando la Superintendencia de Educación, el Ministerio de Educación, los SLEP, las familias, los gremios? Pongámonos de acuerdo. Y lo que vamos a entender por PAEC, Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, es aquel conjunto de acciones preventivas y o reactivas que son desplegadas por la escuela para mitigar la vulnerabilidad de la población autista respecto del entorno. ¿Y por qué hablamos de vulnerabilidad? Porque la población autista, si bien todos los niños, las niñas, los adolescentes, todos los seres humanos son vulnerables en algún ámbito de su vida, en el ámbito del autismo hay una vulnerabilidad biológica a los desafíos del entorno. Y hay que entender que no se trata de una cuestión actitudinal, no se trata de un asunto exclusivamente de crianza, no se trata de un asunto de mala voluntad, sino que hay que entender la lógica de la teoría del Einstein. Ya vamos a utilizar una teoría que se ocupa en muchos ámbitos del conocimiento para explicar de qué manera nosotros podemos entender lo que ocurre finalmente con una desregulación emocional. Hasta hace unos años, para hacer el contexto, lo que nos preocupaba era cómo responder a una desregulación emocional y conductual, que cotidianamente se le llama DEC. Pero la iniciativa que hoy día estamos trabajando es de carácter preventivo, pero preventivo con conocimiento y con evidencia. Si nosotros pensamos que tenemos 71.000 estudiantes autistas en la escuela, más todos los estudiantes que legítimamente tienen derecho también a beneficiarse y a resguardar su trayectoria educativa. La pregunta sería, ¿necesitamos 71.000 asistentes técnicos para que contengan físicamente a un estudiante poniéndose al lado, en el aula? ¿O necesitamos 71.000 planes de reacción y de estrategias para esos 71.000 estudiantes que están en la escuela? Eso es inviable. ¿Ya? Es inviable porque el sistema no va a alcanzar, porque la comunidad educativa no va a alcanzar. Por lo tanto, obviamente lo mismo que pasa con los incendios, ahora que yo soy de la región de Valparaíso, aprovecho de utilizar un doloroso ejemplo que nos conmueve en los últimos meses. Si nosotros tenemos una mirada preventiva, la idea es evitar los incendios, que vamos a hacer la analogía, que muy bien lo está expresando Sebastián a través de la lengua de señas, vamos a hacer la analogía con el incendio. El DEC, la desregulación emocional y conductual, es un incendio que avisa. Y es un incendio que tiene una razón, que tiene una causa. Y esa causa se puede ir comprendiendo si yo voy bajando en el iceberg. Lo que me preocupa habitualmente es cómo responder a una DEC. Pero nunca va a ser suficiente la respuesta, aunque estamos enmerados en formar y generar distintas acciones formativas con el CPIP para poder acompañar en este proceso de formación docente en la respuesta. Pero esa respuesta va a ser siempre insuficiente, porque cuando yo respondo de una manera A, la desregulación va a manifestarse de manera B. Y cuando yo aprenda bien la manera B, voy a cambiar mi establecimiento educativo y va a ser otro, el profesional o el asistente de la educación, que va a tener que ir a resguardar ese bienestar de ese niño o de esos niños que están alrededor. Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo interpreto las conductas para entender cuáles son las habilidades que están a la base sobre las cuales yo debo trabajar? Y de una manera, ¿cómo yo entiendo esa habilidad? Puedo identificar qué es lo que está aún en proceso de desarrollo y qué habilidades están directamente afectadas, impactadas, influidas por restricciones sensoperceptivas o sensibilidades sensoperceptivas. ¿Y por qué esa sensibilidad sensoperceptiva? Porque fisiológicamente, estructural y funcionalmente, el cerebro autista reacciona de una manera distinta al entorno.
Por lo tanto, la pregunta de ¿qué hacer ante las D es muy amplia? Y la pregunta ¿por qué ocurren las D es más precisa? Cuando yo aprendo a leer la conducta del estudiante autista, empiezo a interpretar la habilidad que requiere de formación, que requiere de consolidación, que requiere de tiempo de trabajo en el aula de manera lo más natural que sea posible, no clínica, porque nosotros en la escuela lo que hacemos son acciones formativas, mediadoras, cognitivas, no remediales. Por lo tanto, voy a entender entonces que tengo que resguardar el entorno porque estoy frente a un ser humano que articula profundamente la sensación con la emoción. Por lo tanto, lo que yo siento posteriormente me genera una emoción y esa emoción se visualiza, hay precursores y si yo no resguardo la respuesta del entorno, tengo una desregulación emocional y conductual que puede ir en aumento y que va a implicar también la concurrencia de la familia a la escuela. Y ahí es donde se empieza a generar la tensión, ¿ya? Porque tenemos familias que tienen que permanecer todo el tiempo en las puertas de las escuelas. Y eso a nosotros nos preocupa profundamente, porque tenemos que resguardar también la posibilidad de autonomía progresiva de ese aprendiz autista. Si nosotros creemos que la presencia permanente de un adulto que contiene, que resguarda, vamos a tener una autonomía progresiva que se va a ver limitada y un pronóstico de funcionamiento que se va a agudizar hacia el adolescente. Entonces lo voy a decir de una palabra como profe. Como profe contarles que si nosotros creemos, tenemos la idea de que vamos a aprender a reaccionar a cada tipo de manifestación de desregulación emocional y conductual, nos vamos a demorar muchísimo en reparar y en mantener, estabilizar el clima del aula que me permita seguir adelante con tu diseño de aula, con tu diseño curricular, con 3, 4, 7, 12, 10 estudiantes autistas en el aula. Y quisiera ser muy respetuosa con las familias que hoy día nos acompañan, porque las familias que escuchan hablar de sus hijos, de sus hijas, de una manera tan intencionada, obviamente que generan cierta resistencia, cierto disgusto, cierta tristeza, porque no visualizan una acción sensible respecto de ese hijo, de ese hijo. Y también dar las gracias a todos esos cuerpos docentes, esas comunidades educativas que se reúnen a escuchar estos webinars, que tensionan al sistema, que hacen preguntas muy relevantes que nos permiten tomar el pulso de por dónde continuar. Por lo tanto, el trabajo colaborativo entre familia y escuela en esta nueva realidad, con esta cantidad de neurodivergentes en las aulas regulares, implica un desafío país que es enorme y que estoy en lo personal muy contenta de poder contribuir y aportar. Ahora, volviendo a la temática, ¿y por qué este cerebro es tan sensible? ¿Qué pasa con este cerebro que se desregula y que me cuesta tanto volver a la calma, que me cuesta tanto cuando quiero yo mantener un clima de aula que le permita a los niños neurotípicos seguir adelante con sus procesos de aprendizaje? Este cerebro tiene 3 zonas muy vulnerables a los estímulos del entorno. Y eso lo acompaña desde el nacimiento y lo acompañará por toda su vida. Por eso es una condición permanente. Esas zonas del cerebro son 3 fundamentalmente. El lóbulo prefrontal, que tenemos acá con esa flechita roja, la amígdala cerebral, que está identificada por acá, y el tálamo cerebral. ¿Qué pasa acá? El tálamo es aquella zona del cerebro que permite la organización de los estímulos sensoriales. Ya, por lo tanto, sabemos que la población autista es altamente vulnerable a los estímulos auditivos, los estímulos visuales, los estímulos táctiles, los propioceptivos, los interoceptivos, ya se me fue si dije vestibular, ya, pero quizás lo dije. Entonces, cuando yo tengo una corporalidad
una sensación física de incomodidad y niveles de angustia, de ansiedad, de cortisol, de incomodidad, es como la condición de base. Yo parto con esa sensación el día. Y con el tiempo me voy acostumbrando, voy mitigando, porque esto es variable. A veces estoy muy hipersensible auditivo y a veces estoy hiposensible auditivo. A veces no quiero que me toquen y a veces quiero tacto profundo. A veces me mareo en el auto y otras veces giro sobre sí mismo para generarme una autorregulación. Ese dinamismo en la respuesta sensorial causa un estado de incomodidad permanente y causa una liberación de cortisol, la hormona del estrés, que me hace estar permanentemente en alerta. Eso con la emoción. Pasemos entonces al segundo elemento, que es la amígdala cerebral. En la amígdala cerebral yo voy a hacer una relación con la película Intensamente. La amígdala cerebral la vamos a entender como la plataforma de esa película de Intensamente. Y esa película nos muestra que las emociones se van dando o se van generando de manera distinta y uno las empieza a reconocer. Y un niño ya a los 7 años, 8 años puede decir, estoy cansado, tengo hambre, estoy angustiado, estoy molesto, tengo miedo, tengo vergüenza, porque hay canales, voy a explicarlo didácticamente. Yo aprendo que ciertas sensaciones físicas, como por ejemplo el ardor en la cara, tiene que ver con un enojo, pero la sensación de vacío en la guatita tiene que ver con la ansiedad, y el morderme el labio y salivar tiene que ver con el miedo, y la sudoración en las manos tiene que ver con la vergüenza. Yo voy estableciendo la relación entre la sensopercepción y la emoción. Vamos a la tercera zona, la zona del prefrontal, donde está la regulación, el freno de mano, la palanca de cambios del cerebro. Y por lo tanto, yo sé que yo estoy muy enojado, pero no puedo llegar pateando al colegio. Yo estoy muy enojado, me molesta la ropa, pero no me la puedo sacar. Estoy muy avergonzado, voy a morder a un compañerito. ¿Por qué? Porque ese compañerito me ha dejado en vergüenza. Pero hay un freno de mano en los neurotípicos que dice, hey, no, alerta, no corresponde. Hay un juicio social que te va a perseguir. Hay una sanción docente. Hay un inspector que te está mirando. Van a llamar a la mamá. Sin embargo, cuando tú juntas estos tres ámbitos del estudiantado autista y sabes que hay un funcionamiento distinto que no logra articularse fácilmente, sino que requiere de mediación, requiere de contención, requiere de ajustes, tú vas entendiendo que ese aprendiz, cuando está incómodo físicamente, se genera una emoción que no puede regular, y esa emoción que no puede regular aún, porque esto es algo evolutivo, no es regulada desde el freno de mano cerebral que le dice, hey, ajustate, las consecuencias serán negativas, te excluirán del grupo, llamarán a la mamá que está trabajando. Por lo tanto, la conducta sale. Y eso implica que esa conducta sea socialmente desajustada porque la edad no lo permite. Un ejemplo didáctico. Un niño de 7 años, en primero básico, se desregula permanentemente y cuando se desregula bota la silla y muerde a un compañero. Es un chico autista que tiene un lenguaje rudimentario, todavía no puede desarrollar efectivamente su lenguaje verbal, tiene una hipersensibilidad auditiva, por lo tanto la bulla de la sala, de todos estos compañeros míos que se están regulando igual que yo a un espacio mucho más formal de aprendizaje. Y yo me desregulo, y hay uno al lado, y le comí la colación, y boté la silla, y le pego un mecheneo. Nadie está diciendo, tampoco las familias, que eso es algo que debamos naturalizar. Por supuesto que no, pero necesitamos una medida preventiva para poder resguardar que ni el niño que se desregula, ni aquel compañerito que no entiende la situación, se vean afectados por algo que ninguno de los dos niños puede controlar. Y ahí estamos los adultos para evitar ese tipo de situación.
Ahora, si esa misma escena la tuvieses a los 2 años y medio, 3 años, a nadie se le ocurriría suspenderlo, a nadie se le ocurriría darle un sermón, a nadie se le ocurriría excluirlo, sino que lo atenderíamos en función de que biológicamente está en un proceso de evolución paulatina. Esto es lo mismo. La edad cronológica, la edad intelectual, la edad funcional no tiene directamente relación con la posibilidad que tiene el aprendiz, el estudiante que no ha tenido acompañamiento, a lograr una buena articulación de esas 3 zonas cerebrales. Porque se espera, y de alguna manera inocentemente, se espera que eso evolucione de manera autónoma. ¿Ya? Autónomamente él va a aprender a regularse. Él autónomamente va a tener mayor tolerancia a la frustración. Ella autónomamente va a dejar de llorar, va a dejar de morderse. Y eso no ocurre espontáneamente. Eso ocurre cuando hay diagnóstico temprano, cuando hay evaluaciones multidisciplinarias. Eso ocurre cuando la familia ha comprendido la condición. Eso ocurre cuando la educación parvularia ha desarrollado esas habilidades. Eso ocurre cuando el entorno contribuye al desarrollo de esas habilidades. Si no hay contribución al desarrollo de esas habilidades y la preocupación está puesta en cómo respondo de manera disciplinaria, estamos perdidos. ¿Ya? Porque ese desarrollo no se logra de un día para otro, demora tiempo. Y mientras yo desarrollo habilidades y hago todo el esfuerzo que el sistema puede hacer, que la familia puede hacer para acompañar sensible, integralmente y ecológicamente, yo ajusto el entorno. No es posible que responsabilicemos solamente a la persona neurodivergente de ajustarse, porque seguiríamos en una lógica donde hay un grupo de neurotípicos que le hace el favor de abrir la puerta a un neurodivergente, ¿ya? Y nosotros ya como país hemos avanzado y estamos en una lógica inclusiva. Por lo tanto, ¿de qué manera desarrollo habilidades? Y mientras esas habilidades se desarrollan y genero instancias de promoción del desarrollo en la escuela, yo ajusto el entorno y ajusto aquello que genera desregulación, porque tengo mucho tiempo para rendir un montón de desafíos escolares, pero son tiempos cruciales los de la etapa escolar para una adultez sana. Si nosotros llegamos bien a la adolescencia con la población autista, tenemos un buen pronóstico de evolución. Pero si no llegamos bien a la adolescencia, la cosa se nos complica. Y como país, como familias, como sistema educativo se nos complica. Por eso a mí me sigue emocionando, y estoy más vieja ya, me sigue emocionando que la superintendencia saque una circular en donde utiliza palabras que son formativas, no fiscalizadoras, como la palabra sensible, que tiene que ver con responder, como la palabra integral, como la palabra ecológica, que tiene que ver con el entorno. Creo que ha sido una evidencia y todo mi cariño y mi respeto por el trabajo que hizo la Superintendencia de Educación de levantar un desafío que no es solamente normativo, ojalá que no estemos solo preocupados de la fiscalización, sino de qué manera estas indicaciones nos orientan a generar cambios en la cultura de la escuela. Y por supuesto que vamos tarde, por supuesto que sí, porque un desafío de este tipo implica entonces múltiples situaciones de, ¡ay! ¿Qué pasó con la diapo? Un segundito. ¿Ustedes la ven? Sebastián, ¿usted ve la diapo? Mira, no sé lo que pasó con la diapo. Vamos a dejar de compartir y le vamos a compartir de nuevo. Se cerró mi diapo. Vamos, un segundito, no ha pasado nada. Dejó de compartir, pero bueno, yo puedo seguir sin diapo también. No se ve. Efectivamente no se ve. Déjame no ponerme nerviosa
para poder resolver. Dame un segundito. A todo el país le pido un minutito de... Vamos a dejar de compartir, vamos a ver la presentación en otro lado, o si no, sigo sin PPT nomás, no pasa nada. Ya. Gracias, Sebastián, por esperarme. Muchas gracias. Voy a abrirlo. No pasa nada, voy a abrir mi browser. Chicas, no sé si quisieran darme alguna pregunta, María Paz, Tamara, mientras lo resuelvo. Marcela, no hay preguntas en el, o sea, en el chat precisamente, sino que más bien comentarios. Aquí reviso Ya, una que pudiese ser pregunta, sí. Dice si el reglamento interno de convivencia escolar se aplica a todos los estudiantes. ¿Puede haber suspensión como medida disciplinaria para el estudiante en condición autista? no. El reglamento interno de convivencia escolar tiene que ser reformulado en función de una nueva realidad. Y esa nueva realidad tiene que ver directamente con una población que es biológicamente vulnerable al estrés. Por lo tanto, si tengo una población que es biológicamente vulnerable al estrés, no puedo utilizar las mismas características o las mismas situaciones de una población que no es vulnerable al estrés. ¿Me explico? Marcela, otra consulta Por que también supuesto, la vamos. tuvimos ayer sobre la existencia de protocolos emanados desde nuestra división para este plan de acompañamiento emocional y conductual. Los protocolos van a ir saliendo en el segundo semestre. Vamos a hacer una distinción entre el protocolo de desregulación emocional que tiene que ser actualizado. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos uno que fue sacado por el equipo de atención a la diversidad después de la pandemia porque estábamos en una situación bien complicada con las comunidades educativas. Y ese protocolo es amplio, es para toda la población, pero no hace una distinción particular como lo mandata la ley respecto a la comunidad autista. Por lo tanto, los protocolos de regulación hoy día son bastante amplios y tienen que ver con establecer, tal como dice la Superintendencia de Educación, una mirada responsiva, una mirada preventiva, una mirada sensible, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, esos protocolos están en actualización. Otra cosa son los planes de acompañamiento emocional que van estableciendo las propias comunidades educativas a partir, no la puedo compartir para nada, así que vamos a seguir con lo que estábamos trabajando. Pero después va a quedar en la página o la podemos mandar en un mail masivo porque no logro compartirla. Marcela, y bueno, recogiendo tanto los comentarios de YouTube como los de este chat, tal vez sería súper importante poder compartir algunas estrategias con nuestro auditorio para atender, ¿cierto?, de manera respetuosa y sensible a las desregulaciones emocionales y conductuales de nuestros estudiantes autistas. ¿Se ve ahí? Todavía no se ve. ¿Lo subo yo? Aún no se ve. Ya. Vamos con los ejemplos Ya, y empezamos a subir. ya. Lo que nosotros hoy día tenemos que considerar es que hay situaciones de regulación emocional que deben ser absolutamente prevenidos. Y por lo tanto, la pregunta que podemos tener es, ¿por qué el chico se desregula? ¿Y de qué manera, si se desregula, puede ser por una sobrecarga sensorial, por un pensamiento recursivo y perseverativo, por un exceso de demanda académica, por un maltrato entre iguales que yo no he identificado, por dolor, por hipersensibilidad? Por lo tanto, entender
cuál es la causa de la conducta, cuál es la función de la conducta, es esencial. Cuando nosotros identificamos por qué se genera la conducta, nosotros podemos prevenir entonces esas circunstancias, esas situaciones de regulación y poder tener un plan preventivo que evite esas desregulaciones. Por eso los planes de acompañamiento emocional y conductual necesitan un tiempo de conocimiento del estudiante y requieren un trabajo colaborativo con el equipo de aula. Tú no puedes, no se trata de llenar un formulario en un plan de acompañamiento emocional y conductual. Significa identificar al estudiante, saber quién es el equipo que lo va a acompañar, de qué manera hay involucrados profesionales externos que están trabajando con algún tipo de medicación. ¿Cuáles son los gatillantes del estrés de ese estudiante? ¿Qué es lo que disfruta? ¿Qué es lo que le gusta? Y que podría acompañar para evitar que la desregulación siga en escalada. ¿Y de qué manera poder calmarlo en ese minuto? Se calma con un té, se calma con un mecerse, se calma al sacarse los zapatitos, se calma con algún kit sensoperceptivo de regulación. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos el cómo se calma, lo más probable es que podamos parar la regulación. Ahora, siempre hay que considerar que hay un referente afectivo, y ese referente afectivo implica entonces que quiénes son las personas que el estudiante reconoce como las personas de calma, las personas de seguridad. Y en esas personas de calma y de seguridad nos enseñan a nosotros, porque de repente tenemos una educadora diferencial, una terapeuta ocupacional, la profesora de lenguaje, la profesora jefe, la tía del pote que le calienta el pote antes del almuerzo, que logran vincularse específicamente con ese estudiante y le generan calma, le generan una oxitocina que baja el nivel de cortisol. Y por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo establecemos esos planes que nos hacen sistematizar la información respecto a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Porque si yo no sé que le molesta que le hablen, si yo no sé que le molesta que lo tocan, si yo no sé que le molesta andar con zapatos cuando se desregula, tampoco implica el llevarlo a un lugar distinto de una manera brusca o yo en el momento de la desregulación utilizar la disciplina como respuesta, porque eso lo que va a generar es un aumento del cortisol. Y esa situación de aumentar el cortisol va a generar mayores desregulaciones. Ahora, en estos planes de acompañamiento emocional y conductual hay elementos que son básicos, como la identificación, el equipo de aula, las necesidades de apoyo del estudiante, qué requiere trabajar, cuáles son las habilidades que tenemos que trabajar. Gracias, María Paz. Parece que están compartiendo la diapo, ¿sí? Sí, así es, Marcela. Muchas gracias. ¿Saben que se cayó absolutamente? Yo Termina sigo, la siga. idea, sí, porque estaba Sí, muy interesante y en yo base a sigo. todos los comentarios, yo creo que estamos dándole en el clavo con la orientación. Ya, vamos a la próxima compañerita, compañerito que esté ahí. Va a quedar grabado, sí, tranquilos, absolutamente. Vamos a la próxima diapositiva y yo voy contando. Entonces, en el fondo, vamos a la que sigue. Vamos, sigamos para que yo pueda terminar la idea. Ya, aquí estamos. Antes de eso. Si nosotros tenemos claridad de cuál es nuestro eje preventivo y cuál es nuestro eje reactivo, por eso está puesto la superintendencia. El eje preventivo dice, ¿qué habilidades ese niño o esa niña tiene que desarrollar? ¿De qué tipo son las relaciones interpersonales que él disfruta? Porque hay niños y niñas que son evitativos, que son distantes. Hay otros que les gusta el juego, les gusta la chacota, les gusta el abrazo. Tengo que conocerlo porque no puedo tocar a un niño que es evitativo y no puedo cambiar de vínculo rápidamente en un niño que está desregulado. Y para ese conocimiento necesito un documento, porque no podemos depender de lo que me contó la profesora del año pasado, de lo que me contó la educadora diferencial que está en el otro curso, de lo que me contó la terapeuta ocupacional antes de irse a otro colegio.
de lo que me contó la mamá, de lo que me contó la directora, tenemos que tenerlo escrito. Y ese PAE puede adjuntarse a una PASI, puede adjuntarse a una PAI. Lo importante no es el documento en sí mismo, es que la comunidad educativa y en particular el equipo de aula haya revisado quién es su estudiante. Recuerden el marco de la buena enseñanza. Y en el marco de la buena enseñanza, uno dice, debo conocer al estudiante, debo saber cuál es su naturaleza. Ahora, el otro elemento, tenemos que saber en el ámbito preventivo, con qué elementos sensoriales se regula. ¿Qué voy a hacer ahora en mayo? ¿Ya? ¿Qué hago en mayo? ¿Qué hago después cuando lleguen de vacaciones? ¿Qué hago en septiembre cuando empiece el calor? ¿Qué va a pasar con la cueca? Necesito tener los parlantes a todo volumen, necesito obligar a todos que bailen cueca, necesito que todos hagan una presentación al fin de año. ¿Necesito una feria de ciencias donde no hay un espacio para los neurodivergentes? No, no lo necesito. Tengo que pensar, no de qué manera responder si María, si Laura, si Juan, si Sebastián, si Magda se desregulan. La pregunta es, ¿cómo hago para que las actividades que yo brindo incluyan en bienestar a los otros? Vamos al eje reactivo, porque habían algunas preguntas. Mira, hice todo lo que pudiese hacer, ¿ya? Pero me gustaría entonces ahora saber qué voy a hacer cuando se desregula. Cuando se desregula no es lo mismo que una DEC. La desregulación emocional y conductual, que estamos hablando con una DEC, que se mantiene en el tiempo, hay un tiempo prolongado, que corre riesgo, que no lo puedo manejar, porque el llorar, el enojarse, el reírse, el portarse mal, el hacer travesura, no son una DEC. Nosotros hablamos de D cuando la situación escapa del ámbito habitual de funcionamiento de la persona. Cuando hablamos del control de la demanda, que veía un chat por ahí, hablamos de, ¿es necesario que responda a las 25 preguntas de matemáticas? ¿Es necesario que todos los días tenga una evaluación? ¿Es necesario que copie de la pizarra cuando la información está en el texto? ¿Es necesario que todo lo evaluemos en situaciones formales de evaluación? ¿Es necesario que cada asignatura tenga unas 3 o 4 evaluaciones? ¿No puedo articularla? ¿Es necesario que todos hagan el test de Cooper? Y ahí es donde uno se plantea que en la población existen distintos proyectos de vida y no pasa nada con eso. Hay distintos proyectos de vida, hay distintos tipos de funcionamiento, hay distintos tipos de anhelo, hay distintas formas de vivir la sexualidad, hay distintos tipos de familia. Y la escuela ya sabemos que tiene que aprender a tener una mirada universal, una mirada en donde la escritura, la copia, no puede ser el único elemento que yo utilizo para enseñar o para repasar. Me pasaba el otro día con mi hija. No le fue bien en una prueba y resulta que la estrategia utilizada de repaso era la misma utilizada para la prueba que le fue mal. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero ese curso tiene 4, 6, 7 neurodivergentes. Mi hija también está en una situación como la que viven muchos de sus estudiantes, muchos de sus hijos e hijas. Y por lo tanto uno se plantea, ¿por qué la escuela tiene que ser de una manera? Todos tenemos que copiar los ejercicios de la pizarra, todos tenemos que aprender a dividir por 2 dígitos, todos vamos a aprender los números enteros, todos vamos a hacer una división de fracciones, todos vamos a ubicar las fracciones impropias en una recta numérica, todos vamos a exponer, todos vamos a correr en el test de Cooper. Y esto es una revisión de cómo vamos diversificando la enseñanza. Ahora esto puede parecer muy desordenado, muy disruptivo, muy anticultural, pero si nosotros tenemos el decreto 83 hace bastante tiempo, y ese decreto 83 nos permitía hacer esto, pero sin embargo ahora como que tenemos que volver a él, porque ahí estaba la normativa, y fue la normativa que nos permitió la priorización curricular. ¿Qué sucede con el CINCE? El CINCE es un recurso
de evaluación que nos permite tomar decisiones y que nosotros podemos informar de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales permanentes. Por lo tanto, el CINSE, que es un evento en particular y que nos ayuda a tomar decisiones, y por supuesto que hay que revisar absolutamente qué hacemos con esa información. Pero vamos al eje reactivo. Cuando hay una situación, una conducta que me tensiona, que está generando una situación compleja, hay que identificar cómo me doy cuenta, porque las comunidades educativas dicen, no, si llegó mal. Entonces yo como profe digo, ya saben identificar precursores. Otra, no, si se regula cuando tiene hambre. Ya saben los gatillantes. No, se regula cuando no puede salir al recreo, cuando lo dejo copiando, porque como no termina de copiar, tenemos dos niñitas, siempre doy ejemplos, dos niñitas de primero básico, aquí en una comuna de Quillota, que las madres desesperadas me decían que las niñitas se desregulaban porque se borra de la pizarra y ellas tienen una dispraxia motora, les cuesta mucho la escritura, la copia, pero son muy ordenadas, muy rigurosas. Entonces la profesora les ponía un timer del tiempo que quedaba antes de borrar. Y las niñas se desregulaban, lloraban, se mordían, porque las niñas suelen ser internalizantes, no externalizantes, no se nota la desregulación, pero no querían ir a clase, y cuando entraba el asistente técnico del ciclo, esto es un colegio público, se iban con ella porque no querían quedarse en sala. Y ahí es donde uno dice, pero ¿qué estoy haciendo? Son dos niñas autistas que tienen un potencial de aprendizaje enorme y por lo tanto es necesario ajustar, diversificar la enseñanza. Y en el lugar, cuando yo identifico los gatillantes, por ejemplo, la escritura a la copia es un gatillante, la exposición es un gatillante, los cambios son un gatillante, la falta de rutina son un gatillante, el generalizar una actividad de exposición o elegir, que me elijan para un equipo en educación física cuando sé que nadie me elige, es un gatillante, ¿ya? Y por lo tanto, tengo que regular un montón de elementos que me permitan retirar la demanda, que es la demanda, es la solicitud, la demanda es lo que te pido, lo que te exijo, ¿ya? Y hay que ir regular la comunicación porque en ese minuto no puedo entrar en amenazas. Las amenazas, los contactos físicos sin permiso, el pedirte que salgas de la sala, el insistir que eso está en el reglamento, el decir que voy a llamar a la mamá, el insistirte en que hagas algo que te estoy diciendo que no puedo hacer. Entonces, cuando nosotros queremos que los niños avisen adecuadamente, tenemos que estar dispuestos entonces a escuchar activamente su voz. Si el niño me dijo a los 40 minutos del aula que necesita salir al baño, y yo insisto con que tiene que esperar al recreo, o el niño insiste en sacarse los zapatos y desplazarse en el aula, que es un precursor de una desregulación, ¿por qué a veces insistimos? Después de tantos años trabajando con la población autista, yo no creo que las reacciones de desregulación surjan de 0 a 100. Tienen precursores, yo me puedo adelantar, yo puedo prevenir, yo puedo identificar. No digo que sea fácil, pero eso se puede hacer. Vamos a la siguiente, donde hay unos ejemplos de estrategias, creo que es la que viene. Un ejemplo de estrategias que son las mismas que estamos trabajando con los supervisores territoriales para orientar la respuesta educativa. Están por ahí, chicas, chicos, que puedan ir adelantando. Es abajito hay unas flechitas, aquí donde estoy poniendo el cursor, hay unas flechitas para... aquí está, muy bien. Uno de mis intereses como profe siempre ha sido el ayudar a los equipos docentes a identificar cuál es el gatillante, qué es lo que genera la desregulación, cuál fue el precursor, que fue aquella conducta que me dio señales de que venía una desregulación. Operacionalizar cuál es la conducta efectivamente, de qué manera esa conducta se intensifica como respuesta al entorno. ¿De qué manera esa conducta explosiona? ¿De qué manera puedo mitigarla?
cómo lo vuelvo a la calma y cómo reparo su bienestar. Y quiero hacer referencia a la reparación. La reparación no es primero para los otros. La reparación es consigo mismo. La sensación de culpa del estudiante autista, aunque no se exprese verbalmente, atenta contra su salud mental. Es que yo soy tonto, es que yo soy fome, es que nadie quiere jugar conmigo, es que no me incorporan en los grupos, es que cómo me van a incorporar si yo no hablo, me carga el autismo, es lo peor que me ha pasado el autismo, quiero ser como los otros. Y eso aumenta el cortisol. Por lo tanto, la reparación, la primera reparación después de una desregulación emocional y conductual es consigo mismo. Ya veré después si ese estudiante de manera autónoma quisiese compartir esa desregulación con los otros, pero no puede andar pidiendo perdón toda su vida porque no es una decisión de regularse. No es una decisión aletear, no es una decisión correr de un lado a otro, no es una decisión balancearse, no es una decisión querer dar giros por el patio y desplazarme sin rumbo conocido. Es una necesidad que en la medida que yo le enseño a este estudiante, si le enseño a reconocer sus precursores, a pedir ayuda a quien corresponda, a buscar ese espacio de calma, a encontrar y validar ese referente afectivo, es fundamental que tengamos una visión abierta y preventiva y confiemos también en las capacidades instaladas en el sistema a través de los programas de integración escolar. Los programas de integración escolar deben ser escuchados, ¿ya? Porque ahí hay muchos saberes que tenemos que generalizar a los profesores y profesoras, independientemente si atienden niños autistas hoy día o no, porque hoy día a lo mejor no tienen ninguno y el próximo año tienen 5 y quizás el próximo año tienen 7 en otro establecimiento, o quizás después un sobrino sea autista. Es muy difícil encontrar familias que no tengan estudiantes, que no tengan hijos, que no tengan sobrinos, que no tengan nietos autistas con este nivel de prevalencia. Ahora, vamos a la próxima diapositiva cuando hablamos de algunas estrategias. Primero, el eje reactivo. ¿Debe elegir alguna de estas estrategias o también los precursores son, por ejemplo, la sudoración, el aleteo, el garabato? Los estudiantes, los hijos autistas siempre dan señales. Por ejemplo, hoy día se levantó más lento la mía y yo le avisé a la educadora diferencial, hey, la chica va complicada, se levanta complicada. ¿Por qué? Porque hoy día es jueves. ¿Y qué tiene que ver con que sea jueves? Porque lleva 3 días yendo al colegio jornada completa. Por lo tanto, el jueves se levanta cansada. Y se levanta cansada y se levanta con expectativas, porque hoy día es el día del estudiante. Por lo tanto, vamos a su cerebro. Sensorialmente está agotada. Ha habido una sobrecarga sensorial muy fuerte. Emocionalmente está emocionada, es el día del estudiante y tiene que llevar galletones, pero el galletón no es comida saludable y ella escuchó que era comida saludable. Mamá, no son galletones. Y esa situación que es así para un neurotípico o que puede decir, ah, da lo mismo, galletas, y lleva esas frases. No, el autismo implica que tiene que entonces llevar galletones, pero ¿y si la profesora no le gustan los galletones? Esos son pensamientos obsesivos típicamente autistas y que van horadando la sensación de bienestar. Entonces, ya, se desreguló. Mantener silencio o diálogos precisos con voz suave y amable. No puedo haber 3 personas gritando en el patio que Juanito se desreguló. No puede andar gritando por el pasillo. De repente yo voy a los colegios y digo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y todos comentando que Juanito se desreguló. Y gritando, se desreguló. Es que no es posible, porque implica una transgresión al principio de trato digno. Un niño no puede andar desregulado, gritando solo, y como no, es que él grita, se está adaptando. Requiere de un análisis de qué estamos haciendo para ese proceso de adaptación. Hay un referente afectivo, hay pictogramas, hay agenda, hay vinculación o no hay vinculación. Después, validación de la emoción del estudiante. Oye, no, te estás enojando por puras tonteras si no tiene sentido preocuparse por el galletón.
Oye, pero si el día del estudiante lo vaya a pasar bien, ¿qué te preocupa? La no validación de lo que siente esa persona genera más cortisol. ¿Y qué hace? Agudiza la conducta. ¿Por qué? Porque entonces tiene que aumentar la intensidad de la comunicación. Porque ella, cuando no se quiere levantar, me está comunicando que está cansada, está comunicando que va mal al colegio. Por lo tanto, decir, ya, pero otra vez amaneciste así, apúrate, apúrate. Es que voy a llegar tarde. Y ahí viene otra cosa. Pero no, no vas a llegar tarde. Vas a llegar a la hora que tú llegues, porque lo importante es que llegues bien. Y ahí tiene que ver con los dispositivos de gestión. Yo a algunos estudiantes que han trabajado conmigo les hice un pase verde para que no tuvieran que explicar cada vez que llegan tarde a la inspectora, a la portería, al asistente, a la tía del patio, ¿por qué llegaste tarde? ¿Ya? Entonces lo que hacemos es evitar el exceso de comunicación. Retiramos la demanda. ¿Cuál sería la demanda? Explicar por qué llegaste tarde. Ahora, entregar alternativas de ocupación. A ver, tranquila, ¿por qué no mejor vamos a darle la comida a los perritos antes de irnos a clase? Nos vamos a tomar nuestro tiempo. Y eso sé que es difícil, porque uno como mamá, como profesora, lo que quiere es rápido, porque el sistema, porque las 8, porque entro al trabajo, porque me voy a tomar el taco, porque cómo no vas a llegar atrasado si yo te tengo que criar en el rigor, en el respeto a las normas. Y ahí es donde yo digo que es otra vida, que es una vida que hay que priorizar el bienestar, priorizar la trayectoria educativa. Por lo tanto, yo voy a restringir la demanda porque lo que quiero es que esta cabra chica tenga cuerda, tenga espíritu para llegar a cuarto medio, no solamente sacar el séptimo básico. Y eso voy a significar que voy a tener que regular. Voy a toser. Vamos al 4. Dar oportunidades de movimiento. Vamos al 6. Propiciar el despliegue de sus intereses profundos. Es justamente el momento que voy a hablar de capot. Cuando más desregulado o desregulada está, voy a hablar exclusivamente de lo que quiere. Y le voy a preguntar, ¿quieres conversar o quieres silencio? Pero si me dice quiero silencio, yo voy a guardar silencio. Y eso implica no empezar a preguntar, ¿pero qué te pasó? ¿Pero qué te hicieron? ¿Pero por qué estás así? ¿Qué te dijo la profesora? Oye, esta cabra amaneció mal. No, eso tiene que acabarse, porque ese cerebro está tremendamente estresado, porque es jueves, porque viene un feriado y el feriado genera un día libre y eso causa emoción porque hay interferiado. Por lo tanto, tengo que tener la visión ecológica. Después, permitir la distancia física, por el contrario, acercamiento afectuoso. ¿Ya? Yo tengo que distanciarme un poquito de ese estudiante, a no ser que él quiera tacto profundo. Y yo le preguntaría, ¿quieres un abrazo? No, no doy abrazo. ¿Quieres tomar mi mano? Sí. ¿Quieres que la apriete o que la tome suavecito? ¿Quieres que nos besamos juntos? ¿Quieres que cierre un poco las cortinas? Hay mucha luz. ¿Te gustaría meter las manitos en el agua? Ahora, esto yo lo he hecho, lo he practicado durante toda mi vida con estudiantes nivel express, ¿ya? Y no se enseña en las carreras de educación diferencial. Por lo tanto, la idea, la fantasía de que solamente el PIE pudiese desplegar estas estrategias está errada y está fundada en una premisa que no es tal. El autismo ha sido en los últimos años una formación de postítulo, de diplomado, de acreditación. Todavía es una información, es un conocimiento muy restringido y por lo tanto tenemos que ocupar todos los espacios para poder ampliarlo a todo el sistema. Establecer espacios dispuestos para la autorregulación. Cuando me preguntan, oye, tenemos que por la ley tener un espacio de calma para llevar al chico que se desregula, yo no tocaría a un chico que se desreguló para llevarle un espacio de calma. La idea es enseñarle que él, ante estímulos del entorno, que va a reconocer como gatillantes de estresor, busque un espacio que sea apropiado para bajar la sobrecarga sensorial, para bajar la demanda. Por eso muchos eligen los baños, por eso muchos salen al baño y empiezan
a quedarse en el baño y tú empiezas a golpear la puerta, o se van a otra sala de los más grandes que están calladitos, o se van a la cancha, buscan espacio. Y cuando ese chico y esa chica buscan un espacio, yo tengo que preguntar si requiere del apoyo en otro espacio. ¿Ya? Propiciar la presencia del referente afectivo y de seguridad del equipo docente. Siempre hay alguien, y ahí hay que validar lo que el niño, la niña, lo que el adolescente elija. Porque me ha tocado muchas tías de Junaed que son el referente afectivo de ese estudiante autista. Y eso es valioso. Por lo tanto, este no es una formación solamente de una educadora diferencial, o si no está la terapeuta ocupacional, no podemos funcionar, o si no está el psicólogo. O mira, hasta el psicólogo le llevo al chico desregulado. Eso es pensar que es algo que se puede resolver A más B más C. Y esto es muy personal y debo levantar estos perfiles de acompañamiento emocional y conductual en la medida que voy conociendo a ese estudiante. Algunas otras que están en la página siguiente, algunas otras estrategias son utilizar medios de sistemas alternativos aumentativos de comunicación. A mí me llama mucho la atención que hoy día, teniendo estudiantes preverbales o inicialmente verbales, no tengan pictogramas en las escuelas, que las chicas, los chicos y las chicas no tengan un llavero de comunicación alternativa. No hay, es como que no hubiese una lógica de una comunicación universal. También tampoco tenemos mucha cultura de la anticipación, llegamos y cambiamos de rutina escolar, llegamos y, no, faltó un profesor, meto a otro profesor, me cambio de sala, y van pasando cosas que se resiste el cerebro autista, no porque quiera, sino porque tiene un ámbito del cerebro que es el regulador, la función ejecutiva, que está en un proceso de desarrollo. Yo me rodeo de mucha población autista y mujeres autistas de 40 años con las cuales comparto amistad, me relatan sus dificultades para trabajar, producto de que no hay respeto de sus funciones ejecutivas, que requieren de ejemplo, que requieren de actividades continuas, no simultáneas, que requieren de la palabra clave para poder ejecutar una tarea, que requieren de ser invitadas de una manera especial. Es una condición que no se acaba porque yo voy creciendo, sino que va cambiando el desafío y voy enriqueciendo ciertas estrategias de camuflaje, de enmascaramiento, de ajuste y de reprimenda, de represión. ¿Ya? Me reprimo en mi conducta autista para que no se me note tanto, porque caigo mal, porque me dicen que soy conflictiva, porque me dicen que soy flojo, ¿ya? Pero es una situación que acompaña a las personas autistas por más exitosas que sean. Ahora, cuando esa persona autista además tiene una discapacidad intelectual, la situación es muy compleja y tengo que utilizar una mediación con el grupo de pares para evitar episodios de maltrato. La población autista es muy vulnerable a sufrir bullying, maltrato entre iguales en espacios abiertos, en los recreos, en los baños, en las extraprogramáticas, en los WhatsApp, en las redes sociales. Por lo tanto, obviamente que ese chico va bajando, yo lo ejemplifico de una manera muy coloquial, todas mis disculpas por mi forma tan coloquial de expresar, pero la persona autista tiene una mecha, y esa mecha se va agotando a medida, igual que una vela, se va agotando a medida que yo voy experimentando la cotidianeidad del aula, la cotidianeidad de la micro, la cotidianeidad de esperar el colectivo, la cotidianeidad del metro en Santiago. Por lo tanto, yo el día jueves, cuando un compañero me rompe un lápiz Sharpie que yo uso para subrayar cada vez que pongo un título, obviamente que ya mi cerebro, además que tengo una dificultad en mi regulador automático, voy y me desregulo, ¿ya? Y por lo tanto, al desregularme, necesito que alguien me contenga emocionalmente de manera sensible y respetuosa, pero más necesito que me enseñen a reconocer mi precursor para que yo pida ayuda y diga, mamá, hoy día no amanecí bien, Carlita, hoy día no vengo bien al colegio, Juanito o tía Juanita,
hoy día necesito más silencio, porque no vengo bien y además el metro estaba lleno. Esas circunstancias se van a agradecer profundamente, porque a ningún chico autista le gusta andar desregulándose y después se siente muy culpable. Vamos a la última diapo y vamos a terminar. Vamos a ir cerrando. Les pido antes de terminar disculpas por este problema técnico que tuvimos y agradezco enormemente a mis compañeras que como siempre estuvieron ahí alertas para poder responder tan eficazmente. ¿Cómo podría ser un documento PAE? Yo tenía unas ideas de cómo quería que fuera el documento PAE, pero también quiero reconocer el trabajo que han hecho los equipos de los SLEP a nivel nacional, que me han podido compartir a través de la DEP, la Dirección de Educación Pública, que han identificado algunos elementos que yo he ido enriqueciendo y que más o menos estamos en este itinerario. Primero tiene que haber una identificación. Obviamente que si esto es un adjunto a la PASI o a la PAI, no voy a tener que identificarlo de nuevo, eso tiene una lógica, ¿cierto? Un equipo de apoyo que también pudiese estar al principio de la PASI o de la PAI, una apoderada de contacto ante emergencias que me diga claramente quién es la persona y en qué circunstancias yo voy a poder ya realmente llamarte, porque a pesar de que el artículo 25 los deje salir de su lugar de trabajo, eso no significa que no vayan a perder el trabajo que si salen a cada rato. Voy a establecer cuáles son las fortalezas y los desafíos de ese niño o de esa niña, cuáles son sus habilidades y necesidades de apoyo, cuáles son sus intereses y experiencias de disfrute para poder utilizarlas cuando sea necesario. Voy a establecer claramente gatillantes y estresores. Voy a operacionalizar cuáles son las que voy a llamar DEC, porque llorar no es DEC, aletear no es DEC, enojarme no es DEC, no todo es DEC, ¿ya? Por lo tanto, hay cosas que son propias de un niño, de una niña, propias de una persona que está triste, propias de una persona que está enojada. Por favor, no significar toda conducta como una desregulación emocional y conductual que requiere la llamada a la familia. ¿Y cuál es la respuesta sugerida? ¿Ya? 586 es el número de la circular, está en distintas plataformas de la Superintendencia y del Ministerio de Educación. Y la última parte que voy a tener en este documento es el registro, porque tengo que acostumbrarme a poder identificar qué elementos están antes de la desregulación y qué elementos están después de la desregulación. Porque si yo me acostumbro solamente a responder a la desregulación, pero no hago un análisis de cuál fue la experiencia que la gatilló, de qué manera le sirve la conducta para poder evitar la demanda o evitar el estrés. Cuando yo me di cuenta que estaba reforzando una conducta, de qué manera puedo promover el desarrollo de conductas positivas, apoyo conductual positivo y no solamente querer extinguir una conducta desajustada, yo voy a tener una mejor relación con la comunidad autista que hoy día está en nuestras escuelas, ¿ya? Quiero pedir disculpas a la comunidad autista que está presente por aquí y por allá, porque hemos intencionado un análisis de las identidades de una manera muy artificial, pero solo con el fin de poder resguardar su trayectoria educativa, mitigar las tensiones que hay con el entorno. ¿Ya? Por lo tanto, el que yo generalice respecto de sus hijos, de sus hijas y respecto de ustedes mismos es solamente con el fin de aportar al sistema. Dar las gracias nuevamente al profesorado, a los asistentes de educación que están haciendo el esfuerzo de comprender, de mirar de otra manera, y por supuesto a ti, Sebastián, que has generado la lengua de señas de una manera preciosa y muy rápida, con una relatora que habla como una metralleta. Así que muchísimas gracias a todos y todas, y vayan a la página especial.mineduc para ir descargando, para ir sacando insumos, recursos que les puedan acompañar a las comunidades educativas en esta transformación cultural e inclusiva. Muchísimas gracias.